En esta sesión hablaremos acerca de las funciones de búsqueda o localización. Una función de búsqueda es aquella que realiza un cálculo después de evaluar múltiples posibilidades. Así tenemos en esta aplicación, se pide encontrar el sueldo básico a partir de la categoría del empleado. Puedes darte cuenta que un empleado puede tener categoría A, B, C o D. Es decir, el sistema debe estar sujeto a evaluar cualquier posibilidad y devolverle, por ende, su sueldo respectivo. Entonces, pasaremos a desarrollar esta aplicación. Hacemos un clic en la celda D6, ya que es aquella donde se debe mostrar el sueldo básico correspondiente al primer empleado. Seleccionamos la ficha fórmulas para localizar en la biblioteca de funciones el botón insertar función y así localizar a la función que se va a utilizar. Las funciones de búsqueda corresponden a la categoría búsqueda y referencia. En ellas podemos encontrar múltiples funciones de las cuales seleccionaremos, en este caso, la función consulta B. La elección de esta función está sujeta a la forma como está distribuido el dato que va a ser localizado. En este caso, como el cálculo depende de la categoría, podemos darnos cuenta que en la tabla 1 las categorías están distribuidas en forma vertical. Es por ello que utilizamos consulta B, es decir, consulta vertical. Seleccionada esta función, hacemos un clic en aceptar para así llenar los argumentos solicitados. El primer argumento está referido al valor buscado. En este argumento llenaremos el dato que será localizado para poder devolver el resultado. En este caso, se debe localizar primero la categoría del empleado, es decir, la celda C6. Ahora, hacemos un clic en el recuadro matriz buscar en. En este argumento deberemos seleccionar el rango de celdas donde se encuentra el valor que será buscado, es decir, la categoría, y también el dato que será reportado, es decir, el sueldo básico. Estos dos datos se encuentran en la tabla 1 llamada categorías. Por lo tanto, seleccionamos desde la celda B20 hasta la celda C23. Como este rango de celdas no solamente será utilizado por el primer empleado para obtener su categoría, sino también por el resto de empleados, es por ello que este rango deberá ser considerado un rango fijo. Lo seleccionamos y pulsamos F4 para considerar una referencia absoluta. Ahora llenaremos el argumento indicador de columnas. En este argumento debemos considerar el número de columna en la matriz que acabamos de seleccionar, donde se encuentra el dato o valor a reportar. En este caso, esta es la matriz correspondiente a la tabla 1
y el dato que será devuelto o reportado es el sueldo básico. Contaremos columna 1, columna 2. Entonces, en indicador de columna colocaremos 2, ya que es el valor correspondiente a la columna del dato a reportar. En el argumento ordenado podemos elegir solamente dos valores, verdadero o falso. En este caso, escribiremos el valor falso para indicarle al sistema que la búsqueda se haga de una forma exacta. Como puedes ver, previamente ya tenemos acá el resultado y lo que nos queda solamente es aceptar los argumentos para obtener el primer resultado. Ya está. Ahora, obtenido este resultado, podemos copiar la fórmula para el resto de empleados y así poder calcular su sueldo básico. Ya lo tenemos y puedes ver que el sueldo correspondiente a cada empleado está sujeto a la categoría que éste tiene seleccionado desde la tabla categorías. Sencillo, ¿verdad? Muy bien. Continuamos con el cálculo de la bonificación. Ahora seleccionamos la celda F6 para que podamos encontrar el resultado de la bonificación. Según el enunciado, la bonificación es un cálculo que depende del área de trabajo. Entonces, en la biblioteca de funciones seleccionamos el botón Insertar función, seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función que vamos a utilizar, en este caso búsqueda y referencias, y en la parte inferior seleccionaremos la función a emplear, en este caso consulta H. La elección de esta función va a depender exclusivamente de cómo está distribuido el área de trabajo. Si puedes darte cuenta, en la tabla número 2, el área de trabajo se encuentra distribuido en forma horizontal. Por lo tanto, la búsqueda del área de trabajo correspondiente a cada empleado se hará en la tabla 2 en forma horizontal. Entonces, como se explicó, seleccionamos consulta H, ya que representa a una consulta horizontal. Aceptamos para llenar los argumentos. Valor buscado. Como la bonificación necesita primero localizar a qué área de trabajo pertenece el empleado, entonces seleccionaremos la celda E6, ya que es ahí donde se encuentra el área del empleado en estudio. Ahora llenaremos la matriz buscar en. Matriz buscar en es un argumento en el cual seleccionaremos el rango de celdas donde se encuentra el valor a buscar, en este caso el área de trabajo, y también
el valor o resultado a reportar, en este caso el porcentaje de bonificación. Entonces seleccionaremos las celdas desde F19 hasta J20. Como esta tabla 2 no solo será utilizada por el primer empleado para obtener su porcentaje de bonificación, sino también por el resto de empleados, entonces este rango debe considerarse rango fijo o absoluto. Lo seleccionamos y pulsamos la tecla F4 para fijarlo. En indicador de filas debemos ingresar el número de fila correspondiente a los resultados probables que pueden obtener. En este caso queremos obtener el porcentaje de bonificación. En la matriz que hemos seleccionado, el porcentaje de bonificación se encuentra en la fila 2. Por ejemplo, esta fila donde está el área de trabajo se considera fila 1 y la fila de porcentaje de bonificación se considera fila 2. Escribiremos entonces indicador de fila 2, ya que allí se encuentra el porcentaje de bonificación. En el argumento ordenado escribiremos el valor falso, con el fin de que se localice de una forma exacta este resultado. Aceptamos y hemos encontrado en formato decimal el porcentaje correspondiente a ese empleado según el área en el cual se desenvuelve. Pero la bonificación debe ser multiplicado el porcentaje por el sueldo que el empleado percibe. Entonces completaremos la fórmula en la barra de fórmulas haciendo un clic al final de la función localizada, multiplicando ese porcentaje obtenido por el sueldo básico. Ahora pulsamos Enter y recién obtenemos la bonificación correspondiente al primer empleado. Nos ubicamos sobre este primer resultado y copiaremos la función del primer empleado para el resto. Bien, se obtuvo la bonificación y ya tenemos los resultados esperados. Muy aparte, se pide también obtener el total ingresos de cada empleado. Nos ubicamos en la celda G6 y vamos a ingresar la fórmula que permitirá obtener este resultado. Igual, sueldo básico más bonificación. Pulsamos un Enter y obtenemos el sueldo total correspondiente a este empleado. Nos ubicamos sobre este primer resultado y copiaremos hasta el último empleado y obtendremos su sueldo correspondiente. Como puedes ver, estas funciones son muy sencillas. Todo depende exactamente de cómo estén distribuidos los datos que van a ser localizados para devolver el resultado. Ahora vamos a comprobar la funcionalidad de esta función. Nos ubicaremos en la celda C6 y como este empleado pertenece a la categoría B, le corresponde un sueldo de 2.500. Pero si nosotros cambiamos esa categoría por otra, por ejemplo, a categoría D, escribimos D y pulsamos un Enter, puedes darte cuenta que automáticamente cambia su sueldo básico.
ya que el Excel vuelve a localizar la nueva categoría en la tabla número 1 y devolverá el nuevo sueldo correspondiente a esa categoría. Lo mismo ocurre si es que nosotros modificamos el área de trabajo para este empleado. Vamos a ubicarnos en la celda E6. Este empleado pertenece a la categoría, a la área de trabajo administración, pero ¿qué ocurre si le cambiamos por ventas? Puedes ver que su bonificación ha cambiado, ya que está leyendo una nueva área de trabajo. Esto es lo que muestra la utilidad de este tipo de funciones. Esperando que hayas entendido correctamente el uso de estas funciones, y como siempre recomendándote que practiques y estudies todo lo aprendido, nos encontraremos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta pronto.